Existen islas que, más allá de su belleza natural o aislamiento, guardan secretos inquietantes y casos oscuros que han dejado huella en la historia. Desde naufragios misteriosos hasta experimentos gubernamentales que aún hoy generan controversia, estos lugares han sido escenarios de hechos que no dejan indiferente a nadie. En este video, te mostraré 4 de estas islas y los casos siniestros que albergan historias envueltas en misterio, así que prepárate para descubrir los secretos que esconden estas islas remotas. La isla de Gruinard, en la costa de Escocia, fue escenario de uno de los experimentos biológicos más impactantes de la historia. En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, científicos del Ministerio de Defensa británico llevaron a cabo pruebas con anthrax en Gruinard. Los científicos, liderados por Sir Oliver Graham, seleccionaron una cepa altamente virulenta conocida como Bollum 14578. Para llevar a cabo los tests, se expropiaron los terrenos de la isla y se introdujeron 80 ovejas, mientras varias bombas cargadas con esporas de anthrax eran detonadas cerca de ellas. A los pocos días, los animales comenzaron a morir. Algunos de estos experimentos fueron filmados y desclasificados en 1997, revelando imágenes impactantes de las detonaciones y el posterior sacrificio de los animales. Los científicos concluyeron que la propagación de esporas podría hacer que amplias áreas fuesen inhabitables durante décadas. Sería en 1945 que el propietario de Gruinard reclamó la devolución de sus tierras, pero el gobierno británico se negó, ya que la isla seguía siendo peligrosa. En 1946, la Casa Real se hizo responsable de la rehabilitación del lugar, prometiendo devolver la isla a su propietario o sus herederos una vez que fuera segura. Durante años, Gruinard permaneció en cuarentena, con visitas limitadas a personal de Porton Down para monitorear la contaminación. Sin embargo, en 1981 surgió la Operación Cosecha Oscura. La prensa informó sobre un grupo de microbiólogos que recolectaron muestras de tierra contaminada en la isla, amenazando con dejar muestras en puntos estratégicos si el gobierno no actuaba. Esta provocación llevó a la aparición de paquetes contaminados en lugares cercanos, aumentando la presión para la descontaminación. En 1986, comenzó un esfuerzo para limpiar la isla, vertiendo 280 toneladas de formaldehído diluido sobre el terreno con el cual comenzaría la descontaminación de la isla. Años más tarde, un rebaño de ovejas fue introducido nuevamente y se demostró que estaban sanas. Finalmente, el 24 de abril de 1990, la cuarentena fue levantada y el 1 de mayo de ese mismo año, la isla fue devuelta a los herederos del propietario original. Actualmente, la isla está abierta al público y es visible desde la costa de Escocia y es difícil imaginar que en ella se llevó a cabo un experimento de esta magnitud. Bouvet, la isla más aislada del mundo, es un trozo de tierra tan remoto que resulta difícil imaginar su lejanía. Situada a 1.600 kilómetros de la Antártida y a 2.500 kilómetros del Cabo de Buena Esperanza, es un territorio volcánico deshabitado, cubierto en su mayoría por glaciares, y rodeado de playas de arena negra. Este enclave en el Atlántico Sur pertenece a Noruega, pero lo que realmente la hace fascinante es el misterio que la envuelve desde 1964, cuando se descubrió un bote salvavidas abandonado en sus costas. En ese año, una expedición científica llegó a Bouvet para investigar un cráter inactivo, producto de una erupción volcánica. Tras varios intentos fallidos por aterrizar en helicóptero, el 2 de abril, el capitán Alan Crawford y su equipo lograron pisar la isla. Fue entonces cuando divisaron algo inesperado, un bote en una pequeña laguna, semi-inundado pero en condiciones para navegar. Cerca del bote, hallaron algunos remos, un barril y madera dispersa. Sin embargo, no encontraron restos humanos ni indicios de un campamento. El misterio era desconcertante, ya que Bouvet se encuentra fuera de cualquier ruta comercial o de navegación, y no había registros de expediciones recientes en la zona.
Bouvet fue descubierta en 1739 por el capitán francés Jean-Baptiste Charles Bouvet, pero durante siglos, la isla permaneció casi olvidada. En 1927, Noruega reclamó su soberanía, y a partir de entonces, las visitas a la isla fueron esporádicas. Sin embargo, en 1955, el gobierno sudafricano mostró interés en instalar una estación meteorológica, lo que llevó a la fragata sudafricana a explorar la zona sin éxito. 3 años después, el rompehielos estadounidense Westwind avistó la isla tras una erupción volcánica, lo que la volvió a poner en el radar de los exploradores. El descubrimiento del bote en 1964 fue uno de los enigmas más intrigantes de Bouvet. A pesar de los esfuerzos del historiador McTash por investigar el caso, el misterio sigue sin resolverse. Existen varias hipótesis. La primera sugiere que el bote pertenecía a un barco que naufragó cerca de la isla, pero la falta de restos humanos y de un campamento hace que esta teoría sea poco probable. Otra posibilidad es que el bote se haya perdido en una tormenta y haya llegado a la isla a la deriva, aunque esto no explica cómo se mantuvo en buen estado. La tercera teoría, y quizá la más plausible, sugiere que el bote fue abandonado por una expedición desconocida entre 1955 y 1964. Es posible que los ocupantes fueran rescatados y dejaran el bote atrás. Incluso se ha planteado la posibilidad de que una expedición rusa en 1958 fuera la responsable, aunque esta hipótesis aún requiere más investigación. Lo cierto es que el misterio del bote en Bouvet sigue sin resolverse, y probablemente nunca sepamos con certeza qué ocurrió en esa remota isla. Un enigma que permanece enterrado en el lugar más aislado del planeta. Las Islas Flannan se tratan de un remoto grupo de 7 islas deshabitadas, también conocidas como los 7 cazadores, debido a la gran cantidad de naufragios que han ocurrido en sus aguas. La más grande de estas islas es Eilean Mor, un lugar rocoso con acantilados que alberga el mítico faro de las Islas Flannan. Fue aquí, en 1900, donde desaparecieron sin dejar rastro Donald MacArthur, Thomas Marshall y James Duckett, 3 guardianes del faro que nunca regresaron a casa. Todo comenzó el 7 de diciembre de 1900, cuando los 3 hombres llegaron al faro para iniciar su rotación de 2 semanas. Los acompañó Robert Muirhead, superintendente de faros, quien se aseguró de que todo estuviera en orden. Muirhead incluso tuvo una conversación con James Duckett sobre las complicaciones climáticas frecuentes en la isla, como la densa niebla. El faro era vigilado desde tierra firme mediante un telescopio, y entre el 7 y el 12 de diciembre todo parecía normal. Sin embargo, el 15 de diciembre, una embarcación que pasó cerca de la isla notó algo alarmante: la luz del faro no brillaba. Esto activó la primera alerta, pero debido a las malas condiciones meteorológicas, el barco de relevo, el SS Hesperus, no pudo llegar hasta el 21 de diciembre. Cuando el SS Hesperus finalmente arribó, esperaba ver la bandera del faro ondeando, señal de que los hombres habían visto su llegada. Pero no había ni bandera ni respuesta a las señales. 2 tripulantes desembarcaron en una lancha y lo que encontraron fue un escenario inquietante. Uno de los hombres, Joseph Moore, subió al faro y descubrió que la puerta estaba cerrada desde dentro. Al entrar, vio un reloj detenido, la chimenea apagada y comida sin tocar sobre la mesa. Parecía que los guardianes habían abandonado el lugar de forma repentina. Durante los días siguientes, Moore y 2 compañeros se quedaron en el faro mientras las autoridades investigaban la desaparición. Los registros del faro revelaron que una tormenta había azotado la isla el 14 de diciembre, y la última entrada en la bitácora, del 15 de diciembre, decía: la tormenta ha terminado, el mar está en calma. Dios está por encima de todo. Los investigadores concluyeron que los hombres pudieron haber salido del faro para reparar daños causados por la tormenta y, lamentablemente, fueron arrastrados por una gran ola. Sin embargo, los cuerpos de MacArthur, Marshall y Ducat nunca fueron encontrados.
Con el tiempo, otras teorías más fantásticas surgieron, desde que los 3 hombres se fueron voluntariamente hasta la aparición de un monstruo marino. Lo único cierto es que el destino de los 3 guardianes del faro de las Islas Flannan sigue siendo un misterio sin resolver. La isla de Nacino, ubicada en la confluencia de los ríos Ob y Nacina, en el corazón de Siberia, es conocida por un trágico episodio en la historia de la URSS, en el que fallecieron aproximadamente 4.000 personas de un total de cerca de 6.000 deportados. En febrero de 1933, Genrikh Yagoda, jefe de la OKPU, la policía secreta, y Matvei Berman, director de los campos Gulag, presentaron a Stalin un ambicioso proyecto denominado Gran Plan. Este plan tenía como objetivo reubicar a hasta 2 millones de personas en Siberia y Kazajistán, con el fin de establecer asentamientos especiales. Los deportados, o colonos, debían transformar cerca de 1 millón de hectáreas de terreno virgen en tierras productivas y alcanzar la autosuficiencia en 2 años. Esta iniciativa se inspiraba en la experiencia previa de deportación de kulaks y otros trabajadores agrícolas a esas mismas regiones entre 1930 y 1933. Sin embargo, la escasez de recursos provocada por la hambruna en la Unión Soviética durante 1932 a 1933, causada en parte por la colectivización agrícola y la política de desculaquización, limitó seriamente el apoyo al plan. Inicialmente, el proyecto tenía como objetivo deportar a una variedad de personas, incluidas los kulaks, campesinos, elementos urbanos, habitantes de las fronteras occidentales de la URSS y delincuentes comunes. Sin embargo, a principios de 1933, el número de deportados previsto se redujo a 1 millón y en mayo de ese año, Stalin rechazó el plan, aproximadamente en la misma fecha en que los deportados llegaron a la isla de Nacino. Muchos de los deportados eran habitantes de ciudades como Moscú y Leningrado, que no lograron obtener el pasaporte interno introducido en diciembre de 1932. Esta medida tenía como objetivo limpiar las grandes ciudades de la URSS de personas consideradas innecesarias, como antiguos mercaderes, campesinos que habían huido de la hambruna, delincuentes comunes y otros individuos que no encajaban en el modelo comunista. Aquellos que no lograban obtener el pasaporte podían ser arrestados y deportados tras procedimientos administrativos rápidos. Entre marzo y julio de 1933, más de 85.000 personas de Moscú y alrededor de 4.700 de Leningrado fueron arrestadas y deportadas por no tener pasaporte. Muchos de ellos fueron enviados primero al campo de tránsito en Tomsk y, posteriormente, a la isla de Nacino. Según el plan de Yagoda y Berman, los deportados pasarían por los campos de tránsito en Tomsk, Omsk y Achinsk. El más grande de estos se encontraba en Tomsk, que había sido reconstruido y comenzó a albergar a 15.000 deportados en abril. Ese mismo mes llegaron otros 25.000, aunque el campo aún no estaba terminado. El transporte por río a los campos de trabajo definitivos no se reanudó hasta mayo, cuando los ríos Ob y Tom se descongelaron. Los primeros deportados eran principalmente kulaks, trabajadores agrícolas y habitantes del norte de Rusia. Su llegada masiva preocupó a las autoridades locales, quienes describieron a los deportados como hambrientos y enfermos. Un convoy con personas clasificadas como desplazados partió de Moscú el 30 de abril, y otro similar lo hizo desde Leningrado el 29 del mismo mes, llegando ambos el 10 de mayo. Durante el trayecto, la ración diaria de comida era de 300 gramos de pan por persona, lo que llevó a incidentes de violencia entre los deportados, especialmente los criminales, que robaban comida y ropa. Ante las dificultades, las autoridades de Tomsk decidieron enviar a estos prisioneros a campos más alejados. 2 días después de su llegada, los deportados se amotinaron pidiendo agua, pero fueron dispersados por tropas montadas. El 14 de mayo, 4 barcazas, diseñadas originalmente para transportar madera, partieron con 5.000 personas a bordo. 1/3 de los deportados eran criminales, y el resto provenía de Moscú y Leningrado. Las autoridades locales, que no estaban preparadas para gestionar a estos deportados urbanos, no contaban con alimentos,
herramientas ni suministros suficientes. Los deportados permanecieron bajo las cubiertas de las barcazas y recibieron una ración diaria de 200 gramos de pan. Se transportaron también 20 toneladas de harina, pero no había otros alimentos, utensilios ni herramientas a bordo. El personal encargado, compuesto por 2 comandantes y 50 guardias, eran en su mayoría reclutas sin experiencia, ni zapatos ni uniformes adecuados. El 18 de mayo, las barcazas desembarcaron a los deportados en la isla de Nacino, un lugar pantanoso de unos 3 kilómetros de largo y 600 metros de ancho. No había un registro oficial de los deportados, pero a su llegada se contabilizaron 322 mujeres, 4.556 hombres y 27 cuerpos de personas fallecidas durante el trayecto. Un tercio de los deportados estaba demasiado débil para mantenerse en pie. El 27 de mayo llegaron otros 1.200 deportados. Al intentar repartir las 20 toneladas de harina en la isla, se desataron peleas violentas en las que los guardias abrieron fuego. La harina fue trasladada a la orilla opuesta y al intentar un nuevo reparto al día siguiente, los disturbios continuaron, resultando en más disparos. Finalmente, la harina se distribuyó a través de brigadieres, quienes la recibían para grupos de unas 150 personas, aunque muchos abusaban de su posición. Sin hornos ni utensilios, los deportados mezclaban la harina con agua del río, lo que provocó brotes de disentería. Algunos intentaron huir en balsas improvisadas, pero la mayoría se ahogaron o fueron abatidos. Los guardias también persiguieron y eliminaron a algunos de los fugitivos. El 21 de mayo, los oficiales sanitarios contabilizaron 70 nuevas muertes y registraron varios casos de canibalismo. Durante el mes siguiente, se arrestó a unas 50 personas por esta práctica. A principios de junio, 2.856 deportados fueron trasladados a asentamientos río arriba, mientras que 157 personas que estaban demasiado enfermas permanecieron en la isla. Cientos murieron durante el traslado. En total, entre 1.500 y 2.000 deportados murieron en la isla y se presume que los 2.000 fugitivos desaparecidos fallecieron. Los supervivientes en los nuevos asentamientos enfrentaron condiciones duras, con pocos suministros y brotes de tifus. En julio, las autoridades construyeron nuevos asentamientos que acogieron a 4.200 nuevos deportados llegados de Tomsk, mientras que solo 250 de los deportados originales fueron trasladados allí. Según un informe, para el 20 de agosto solo sobrevivían 2.200 de los 6.700 deportados que habían llegado a la isla. En octubre, una comisión determinó que de los 2.000 supervivientes, la mitad estaba enferma y entre 200 y 300 eran aptos para trabajar. Los cuerpos de los fallecidos fueron abandonados donde cayeron, aunque algunos fueron enterrados en tumbas no marcadas en el interior de la isla. Sin duda uno de los casos más perturbadores ocurridos en una isla.